Cantares, capítulo 2, versículo 3 al 6. Leamos juntos. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Para los que no han escuchado los mensajes anteriores, el libro de Cantares es un libro poético escrito por el rey Salomón, que describe el amor puro y real dentro del matrimonio. Y aquí se sacan grandes enseñanzas de la relación entre Cristo y su amada iglesia, a quien en el Nuevo Testamento se nos llama como su novia y como su esposa. En este pasaje vemos cómo la amada habla de su amado. En el versículo 3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Aquí da a entender que su amado es único. No hay persona que se compare a su amado. Y eso, hermano, es Cristo para la iglesia. Eso debe ser para nosotros. No hay persona que se compare a Cristo. No hay religión que se compare a nuestro amado Salvador. Él es único entre todos los árboles silvestres. Él sobresale a todo lo que ella pueda ver. Todos aquellos árboles silvestres son estériles, pero Él es el único que da fruto deleitoso, que da protección y que da deleite. Como iglesia de Cristo, a medida que le vamos conociendo, esa iglesia se va deleitando en el amado. Muchos de ustedes probaron el amor humano, probaron vicios, probaron fiestas, probaron diferentes religiones, pero lo que Cristo ha dado a nuestra alma no se compara con nada, hermanos. Es que esto es maravilloso. Él realmente nos dio el gozo del perdón, nos dio el gozo de la vida eterna, nos da el gozo de su salvación, nos da el gozo de su presencia. Él llena todo vacío de nuestro corazón. Hermanos, su presencia es tan grande, es tan especial. Él da su gozo, Él da su paz, su fortaleza. Él es la satisfacción única y plena de la iglesia de Cristo. Y por eso ella lo busca a Él, porque la iglesia sabe que Él es su satisfacción. Hermanos, nosotros como iglesia de Cristo necesitamos creer esto, entender esto, pero más que eso, experimentar realmente que Cristo es la única satisfacción del alma y que Él llena todo vacío de nuestro corazón. Cristo es la fuente de fortaleza, Él es la fuente de paz, Él es la fuente de gozo que nuestra alma necesita. Y por eso necesitamos hacer lo que ella hizo. Ella dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Pero miren qué hizo ella. Dice: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Bajo la sombra del deseado me senté. Ahora que estamos en tiempo de verano y que a mediodía el sol está tan fuerte, tan candente, si usted va caminando un largo camino bajo el sol, qué delicioso es encontrar una gran sombra de árbol, qué frescura, qué descanso se siente. De hecho, no dan ganas de salir debajo de aquel árbol frondoso
Aquel árbol se convierte en un refugio delicioso contra las inclemencias del clima, contra el calor asfixiante. Y hermanos, así es nuestro Señor. Él es nuestro dulce refugio en este mundo que es como un terrible desierto que no da nada bueno, en un mundo que cada vez se está tornando más asfixiante. En medio de transitar por este mundo, en medio del camino de la vida que nos toca transitar, tenemos ese refugio deleitoso que da descanso para nuestra alma. Hoy mismo, gozando su presencia, cuánto descanso se siente, hermano. Usted viene muchas veces abatido, viene muchas veces cansado, viene muchas veces entristecido por las situaciones que nos toca enfrentar, pero hermano, qué deleitoso cuando entramos en la presencia de Dios, qué deleitoso cuando nos congregamos y comenzamos a cantar, comenzamos a alabar a Dios, comenzamos a escuchar su palabra, cómo Dios nos vivifica. ¿Cómo vivifica el alma cuando usted allá en la soledad, tal vez en medio de situaciones tan difíciles que le hacen llorar o que le hacen sufrir, allí se postra delante de su presencia? Hermano, qué satisfacción para el alma, qué refugio para el alma. Es un refugio delicioso del que muchas veces la iglesia, en lugar de buscarle, se aleja. Pero hermanos, ¿cómo necesitamos hacer lo que esta mujer hizo en medio del transitar por este mundo? Recuerde, tenemos un refugio deleitoso que da descanso para nuestra alma. Y por eso la iglesia, a medida que va conociendo a su Señor de manera personal, cada uno de ustedes como parte de la iglesia de manera personal, entonces usted de manera personal comienza a buscarlo a Él, comienza a acercarse a Él. Usted busca estar bajo la sombra del deseado y permanecer allí. Fíjese que en Isaías 32:2 se le describe al Señor como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es que cómo se necesita en una tierra calurosa, en un desierto, cómo se necesita una sombra, un descanso, un refugio. Y por eso es que ella le llama el deseado. Y por eso Cristo debe ser el deseado de nuestro corazón. En Ageo 2:7 se encuentra una profecía de cuando Cristo venga a reinar en este mundo. Si quiere apunte la cita, pero yo se la voy a leer. Dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire cómo se le llama, el deseado. En la actualidad, Él es despreciado y desechado por los hombres, según hemos leído en Isaías 53. Pero mire qué precioso, hay un grupo de redimidos, hay un grupo de salvos, hay un grupo de perdonados que le conocen. Es su iglesia alrededor del mundo. Para nosotros Él es el deseado, y será realmente deseado a medida que le amemos, a medida que le conozcamos, a medida que como ella le podamos decir mi amado. Y eso lo hemos visto en todo este libro, cómo ella lo conoce de manera tan personal que le dice mi amado. Hermano, que de verdad Cristo sea nuestro amado Salvador, el que nos ama con amor eterno, dice la palabra, el que lo ha dado todo por nosotros, el que va con nosotros en cada momento de nuestras vidas, el que nos ha dado perdón, el que nos ha dado vida eterna, al que un día vamos a ver cara a cara, al que un día, hermano, estaremos allá con todos los redimidos, alabando y exaltando su nombre, y vamos a ver que valió la pena ser fieles, que valió la pena amarle, que valió la pena desearle, que valió la pena refugiarnos en el amado, en el deseado.
Pidámosle a Él que quite toda dureza de nuestro corazón, que quite toda apatía de nuestras vidas, que no sea despreciado y desechado en nuestros corazones, que quite toda religiosidad y que realmente cada uno en lo personal podamos conocerle más y podamos amarle más y que sea realmente el deseado de nuestra alma. Entonces allí van a brotar deseos por Él. Si somos sinceros, muchas veces no sentimos deseos. A veces no hay deseos de ir a la iglesia, a veces no hay deseos de orar, a veces no hay deseos de escuchar su palabra, no hay deseos de leer la Biblia. Todos lo hemos experimentado, hermanos, todos lo hemos experimentado, pero no nos conformemos a una situación así. Pidámosle a Él, Señor, que tú seas el deseado de mi alma. Señor, derrite la dureza de mi corazón. Señor, quebranta este corazón. Señor, concédeme amarte más y que realmente tú seas el deseado de mi alma, el deseado. Allí van a brotar deseos por Él, deseos por amarle, deseos por buscarle, deseos por agradarle, deseos por obedecerle. ¿Por qué? Porque le amamos, porque es mi amado. Los deseos por Él surgirán de un corazón que le ama. Por eso, repito, necesitamos amarle más, necesitamos conocerle más, de tal manera que Él sea el deseado de nuestra alma. Y solo así vamos a vivir refugiados en Él, gozando de toda la plenitud de su presencia. De lo contrario, hermano, vamos a sentirnos insatisfechos. ¿Cuántos cristianos viven insatisfechos en un templo? ¿Cuántos cristianos, incluso cumpliendo diferentes funciones, pero viviendo una insatisfacción terrible? Y se culpa al entorno, se culpa al esposo, se culpa a la esposa, se culpa a los hijos, se culpa al trabajo, se culpa a lo que nos rodea. Pero hermano, no es eso, es que nos hemos alejado de la fuente de la satisfacción, es que nos hemos alejado del deseado, nos hemos alejado de ese refugio y por eso necesitamos estar en su presencia. ¿Cuánta gente insatisfecha? ¿Cuánta gente que solo viene y va a una iglesia, que solo ha conocido una religión o que se ha descuidado? Ya conoce al Señor, pero ha descuidado su comunión con Él. Mire, hermano, cuando usted descuida su comunión con Él, usted va a comenzar a experimentar insatisfacción. Usted no va a entender por qué, pero de repente usted va a sentir tristeza, va a seguir yendo a la iglesia y va a seguir cumpliendo funciones, pero usted se va a sentir triste, usted se va a sentir vacío, usted va a comenzar a sentir una insatisfacción, hasta el carácter cambia, hermano, cuando nos comenzamos a alejar del Señor. Esas son como luces de alerta que te dicen: te estás alejando de la fuente, te estás alejando del refugio, te estás alejando del deseado. Por eso lo necesitamos, hermanos. Aquí ella dice: bajo la sombra del deseado me senté, cerquita de Él, en comunión con Él, refugiándose en Él. Y mire, sigue diciendo: y su fruto fue dulce a mi paladar. Su fruto fue dulce a mi paladar. El título que le puse a este mensaje es: bajo la sombra del deseado hay plenitud de bendición. Cuando esta mujer realmente ama al Señor, cuando esta mujer es su deseado y se acoge bajo su sombra, ella come de su fruto y ese fruto es dulce a su paladar. Y esto pasa con la iglesia, hermano. Cuando nosotros realmente nos acercamos a Él, cuando cultivamos esa relación personal con Él y empiezan a arder deseos, anhelos por estar cerca de Él, y hermano, comenzamos a alimentarnos de Él, allí gozamos de plenitud de bendición, porque en Él hay plenitud, hermano, plenitud de todo, y gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Meditando en este pasaje, meditaba en esta tarde en las personas
que se refugiaron a los pies de Cristo en el Nuevo Testamento. Y me quiero enfocar únicamente en dos casos, en dos mujeres, que debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. En cada caso donde vemos personas a los pies de Cristo, en todos esos casos hubo bendición. Pero hermano, yo quiero que nos centremos en estas dos personas que allí bajo la sombra del deseado encontraron plenitud de bendición. Y solo dos casos, porque si no este mensaje se volvería eterno. Pero quiero que vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Este es un ejemplo de la primera vez que recurrimos a refugiarnos a la sombra del deseado. Lucas 7, versículo 36 al 50. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Una mujer pecadora, no se sabe su nombre, pero hermano, justo este era el estado de cada uno de nosotros, el estado de todo miembro de la iglesia de Cristo antes de acercarse a su amado para obtener perdón y salvación. Ese era el estado de cada uno de nosotros. Pero miren cómo Jesús no la desechó, no la despreció, no dijo: uy, qué asco, me va a tocar una mujer pecadora, se cree que era prostituta. Y hermano, lo mismo hizo con nosotros. Él no nos despreció, Él no nos desechó cuando nos acercamos a Él, conscientes de nuestra necesidad de salvación, conscientes de que éramos pecadores, conscientes que, como dice la palabra de Dios, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Tal vez no probaste la inmundicia y la inmoralidad en lo más bajo, pero aún aunque fuéramos muy educados, aún aunque no hubiéramos probado el vicio o la inmoralidad o pecados escandalosos, de todos modos éramos inmundos pecadores, sucios, como dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros éramos merecedores de Cristo, ninguno de nosotros éramos merecedores de ir a la vida eterna. Nos esperaba una condenación. Y Cristo no la despreció, pero esa mujer se acercó a los pies de Cristo, se refugió bajo la sombra del deseado. Dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ella se acercó en una completa humillación. Ella se acercó llorando por sus pecados, como vamos a ver más adelante. Esto que ella hace, lo hace en un acto de arrepentimiento. Ella estaba buscando el perdón del Señor y ella ahí estaba llorando. Hermano, qué deleitoso cuando derramamos nuestras lágrimas delante de Él, buscando el perdón, buscando la salvación. Recuerde usted la primera vez que se acercó a Él, reconociendo sus pecados, reconociendo que era pecador, reconociendo que no era salvo, reconociendo que necesitaba su perdón. Allí estábamos nosotros, hermano. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este religioso la hubiera desechado como un perro, pero mire, Jesús no. Y es que la palabra de Dios dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no te despreció a ti ni me despreció a mí, a pesar de lo inmundos que éramos, a pesar de los pecadores que éramos, a pesar de los rebeldes que fuimos, a pesar de que siempre lo desechábamos, a pesar de que no queríamos saber nada de Él.
Él tuvo misericordia, Él no nos despreció, Él no nos desechó y nos perdonó y nos hizo parte de su iglesia, parte de su amada. Hermano, para Él sea la gloria realmente en esta noche. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, así se llamaba el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Como Jesús conocía los pensamientos de este hombre, y le pone un ejemplo y le dice: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ya sabemos que el denario era el sueldo de un día de trabajo. Uno le debía 500 días de trabajo y otro le debía solo 50. Sigue diciendo: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Todas estas eran costumbres normales en las personas que llegaban a visitar y que se les tenía respeto. Se hacía esto. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, que era una costumbre también, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios, hermano. Esto pasó en ti y esto pasó en mí. La primera vez que nos refugiamos bajo la sombra del deseado, ahí obtuvimos el perdón de nuestros pecados, hermano. Y mientras más conscientes somos de lo inmundo que es el ser humano, de lo inmundo que éramos nosotros, más le amamos, más agradecidos estamos por ese perdón y por esa salvación que Él nos ha dado. Ese día, esa fecha en la que Él te perdonó de tus pecados, en la que tú te refugiaste en Él como su único Salvador, es lo más importante de tu historia, porque en ese momento tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Venimos inmundos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. A partir de allí, la iglesia, cada uno de nosotros, comenzamos a conocerle más y entonces nos refugiamos en Él, y allí refugiados en Él, allí a sus pies, Él nos da su palabra. Esa palabra que antes era aburrida, esa palabra que antes no le hallábamos sentido, esa palabra que antes no tenía ningún sentido para nosotros, pero ahora es dulce a nuestro paladar, hermano. ¿Quién le iba a decir a usted, como siempre les digo, que usted iba a estar en una iglesia sentado un jueves en la noche oyendo la palabra de Dios? Si no queríamos Biblia, no queríamos iglesia, no queríamos saber nada de Dios. Pero mire lo que Dios hizo, hermano. Es que Dios es tan grande, a pesar de nuestra dureza, a pesar de cuánto lo hemos rechazado, Él nos ha amado con amor eterno, hermano. Como dice en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hace unos cuantos mensajes leímos textos acerca de esto, como la palabra de Dios es como miel para la iglesia de Cristo. Y ojalá que así sea para nosotros. Y si tú no te deleitas en la palabra de Dios, pídele a Dios que quite esa dureza de tu corazón y que puedas deleitarte en
de su palabra, que no sea solamente pensamientos bonitos, sino que sea la palabra viva de Dios, porque realmente es su palabra, y esta palabra es preciosa, es mejor que millares de oro y de plata, dice la Biblia. Pero mire, la otra mujer que se refugió a los pies del deseado y que su ejemplo y experiencia ilustra justamente nuestro texto que estamos leyendo: bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Vamos a Lucas capítulo 10, unas páginas después, versículo 38 y 39. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le servía en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Allí está María, quien amaba a Jesús. Ella estaba disfrutando la presencia de Jesús. Ella estaba ahí aprovechando el momento, estaba alimentándose de su palabra, estaba oyéndole atentamente. Y hermano, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que nos sentemos bajo la sombra del deseado, que su fruto sea dulce a nuestro paladar, que esta palabra la podamos saborear, la podamos digerir, que esta palabra haga obra en nuestras vidas. Ahí estaba María sentada escuchando la palabra del Señor. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Miren cómo le habla Marta, ya en un estado de afán y de ansiedad. Marta también amaba a Jesús, pero ella no aprovechó el momento. Ella no se sentó ahí a los pies del deseado a alimentarse. Ella se dejó llevar por los muchos quehaceres, por las muchas preocupaciones. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y todavía, si se da cuenta cómo le habla a Cristo, prácticamente lo está regañando. Señor, no te da cuidado, o sea, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Versículo 41, un versículo que cómo necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Yo creo que este es el estado muchas veces de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces podía decir yo aquí? Respondiendo Jesús dijo: Libni, libni, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas veces no aprovechamos la oportunidad de poder estar a los pies de Cristo. No aprovechamos la oportunidad de alimentarnos de Él. No aprovechamos la oportunidad de buscarle, de estar cerca de Él, de meditar su palabra, de oír su palabra, de buscarle en oración. ¿Por qué? Porque estamos afanados y turbados con muchas cosas. A veces incluso estamos sentados en la iglesia y estamos afanados y turbados con todo lo del día a día, con todas las preocupaciones, con todos los afanes, con todas las angustias, con todas las preocupaciones. Y hermano, así no podemos escuchar su palabra. Por eso siempre cuando vamos a predicar, oramos que sea Dios quien tome control de nuestra mente, y usted ore y pídale eso a Dios, porque cuántas veces se nos va la mente, hermano, cuántas veces estamos escuchando y de repente cuando usted siente ya la mente se le fue. Pues hay que regresar la mente, hermano. Hay que procurar poner atención a la palabra de Dios, porque hermano, para Dios es de tanto valor que le pongamos atención. Como lo hemos leído muchas veces en 1 de Samuel, prestar atención a su palabra es mejor que los sacrificios, igual que obedecerla. Pero miren, Marta
no estaba oyendo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas cosas andamos cargando muchas veces? Como hemos estado predicando acerca de los pensamientos, ¿cuántas veces son cargas fatigosas, hermano? Los pensamientos ahí turbándonos y turbándonos y turbándonos. Dios sabe cuál es la batalla que usted está llevando. Dios sabe cuáles son las situaciones que usted está enfrentando hoy, hermano. Algunos tal vez estamos pasando tiempos de bonanza, otros no. Algunos hoy están pasando por el día malo, pero todos tarde o temprano pasamos por el día malo, pasamos por lágrimas, pasamos por angustia, por tribulación, por escasez. ¿Cuántas situaciones? Pero hermano, ¿qué necesitamos hacer ahí cuando estamos así? Refugiarnos bajo la sombra del deseado, buscar esa sombra, ese refugio deleitoso que es Cristo, buscarlo a Él. Y hermano, Él es el que da descanso a nuestras almas. Por eso Él mismo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida, darte descanso, ese descanso que tu alma necesita. Porque a veces venimos tan cargados y tal vez nos sentamos en la iglesia y seguimos con el gran costal y nos vamos con el gran costal y así vamos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero mire el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. María fue sabia. María se refugió en el amado, se refugió en el deseado, se alimentó del deseado. Eso era lo necesario, y eso es lo necesario para nuestra alma. Solo una cosa es necesaria, dijo Jesús. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando tú decides buscar al Señor, cuando tú decides darle el primer lugar al Señor, cuando tú decides refugiarte bajo la sombra del deseado, no hay nada ni nadie que te pueda quitar de ahí. Por eso dice: ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pensemos en esta noche, ¿quiénes seremos nosotros? ¿Marta o María? Gracias a Dios porque la mujer pecadora, gracias a Dios, porque como la mujer pecadora nos refugiamos en Él para perdón y salvación. Pero en nuestro diario vivir necesitamos vivir, necesitamos morar, habitar bajo la sombra del deseado, refugiarnos en Él y alimentarnos en Él. Esa es una necesidad de la iglesia, hermano. A través de la oración, a través de su palabra, a través de congregarnos, a través de buscarle, ahí nos estamos alimentando. Y como les decía al inicio, a medida que le conocemos a Él, le vamos amando más. A medida que le conocemos a Él y le amamos, le vamos deseando más. Allí van a surgir en nosotros deseos, anhelos, propósitos por Él, propósitos por conocerle, propósitos por hablarle a través de la oración y que Él nos hable a través de su palabra. Allí es donde se va a establecer esa comunión íntima, estrecha y personal que tanto necesitamos. Pero mira, hermano, lamentablemente muchas veces como Marta no nos acercamos, no aprovechamos, no buscamos esos momentos de comunión. Siempre estamos muy ocupados como para alimentarnos de Él. Siempre estamos muy ocupados para orar, muy ocupados para ayunar, muy ocupados para leer la Biblia, muy ocupados para ir a la iglesia, muy ocupados. Pero hermano, Dios quiere darte la plenitud que tu alma necesita, y no solo en cuatro paredes. Cuando vas al trabajo, mire cuánto se aprovecha muchas veces el camino para poder orar, para poder meditar la palabra de Dios. A veces ahí en tiempos de descanso uno está ahí leyendo la Biblia, deleitándose en Dios, allá en la casa, allá en el negocio. Es que hermano, cuando usted realmente se refugia en Él,
Es que se surgen unos deseos inexplicables, pero usted ahí está en comunión con Dios en todo lugar. Usted se deleita en Dios. Usted puede ir y alabando a Dios. Antes cantaba canciones de Shakira, antes cantaba canciones de quién sabe quién, qué cantante, pero de repente fluye la alabanza a Dios, fluye la exaltación a Dios. Usted comienza a adorar, comienza a alabar. Qué maravilloso es esto, hermano. Dios quiere que tú te deleites en su presencia y en su palabra. Eso será cuando Él sea tu amado, cuando Él sea el deseado de tu alma, a medida que tú lo conozcas y Él quiere revelarse a su vida, y por eso envías tu palabra, para darse a conocer a tu vida. ¿Cómo necesitamos un verdadero avivamiento? No que sea un ratito emocional o de sentimiento, no que sea un ratito de llorar, sino que podamos establecer esa comunión personal con Él. Hermano, eso es lo que necesitamos. Ese es el verdadero avivamiento. Bajo la sombra del deseado hay plenitud de bendición, plenitud de gracia. ¿De cuánto nos perdemos por seguirle de lejos? ¿De cuánto nos perdemos por vivir solo bajo una costumbre religiosa de ir y venir? Él quiere revelarse a nuestras vidas, repito, Él quiere revelarse a tu corazón de manera personal. Que la experiencia que estamos leyendo en Cantares 2 sea tu experiencia. Y regresemos a Cantares capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. El versículo 4 dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Mire esto, ella comenzó a comer del fruto. El fruto fue dulce a su paladar. Pero mire, en Dios hay plenitud, en Dios hay riquezas espirituales. Dice: me llevó a la casa del banquete. Esto es progresivo. En Dios hay tanta riqueza espiritual para nuestras vidas. Dios eso es lo que quiere para nosotros. Y hermano, cada vez que leemos la palabra con entendimiento, con fe, cada vez que la meditamos, cada vez que oímos un mensaje de su palabra y la entendemos y la ponemos en práctica, eso, hermano, es un banquete para el alma. Hoy, si usted realmente está escuchando esta palabra con fe, este es el alimento para su alma. Este es un banquete, hermano. Cuando oramos, cuando dedicamos tiempo para estar a solas con Él, esos son los banquetes para el alma. Y como repito, por eso la iglesia de la actualidad vive tan insatisfecha, porque se ha alejado de la fuente de bendición, porque se ha alejado del deseado, porque se ha alejado de este Señor glorioso que tiene banquetes que tu alma necesita. Y por eso vivimos tan vacíos. Pero si estamos empachados o estamos enfermos, no hay banquete que nos atraiga. ¿Usted se ha sentido alguna vez empachado? Yo creo que todos. Enfermos. O cuando nos dio, yo creo que todos recordamos la época del chikungunya. Yo creo que todos caímos aquí con chikungunya. Todos colorados andábamos. ¿Verdad que no comíamos? Y aunque nos pusieran pollo campero, nos pusieran hamburguesas, bueno, yo creo que yo se hubiera comido. Pero se le quita a uno el hambre. Pocas veces creo que con el dengue se me quitó el hambre, pero tal vez con una hamburguesa se me hubiera quitado. Pero le ponen a uno algo rico y uno no lo quiere probar. Lo que le den no quiere. Y así muchas veces estamos espiritualmente, estamos tan empachados, que predique, quien predique, a veces y sin el a veces, siempre lo he visto, en tantos años y en tantas iglesias lo he visto, cuando llega un predicador invitado, ay hermano, siempre miro ese cambio en todos lados. La gente que ni llega, hasta se sientan hasta adelante y estamos así con los ojos abiertos a la expectativa y amén, y pasan al altar y siguen igual, un momento nada más emocional. Eso toda la vida lo he visto, es parte de lo normal, creo yo, de nosotros como humanos. Pero hermano, lo que Dios quiere es que tengamos un banquete continuo. Pero como estamos empachados, muchas veces, hermano, solo tal vez cuando viene algún invitado medio pongo atención.
o solo cuando hay alguna actividad. Y a veces ni así, hermano, ni con tambores se despierta la gente. No hay forma de despertar a la gente. Pero hermano, qué precioso cuando estás sano espiritualmente. Entonces, un mensaje simple, no necesitas grandes gritos, no necesitas una exposición teológica que ni vas a entender. La palabra de Dios es tan entendible, tan preciosa, que muchas veces hasta un niño la puede entender. Y esa palabra es el alimento que tu alma necesita. Qué precioso, hermano, cuando de verdad estamos sanos espiritualmente. Pidámosle a Dios esto, que nos deleitemos en su palabra. Porque, hermano, eso es lo que muchas veces nos hace falta. Miren, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La bandera o el estandarte es lo que identifica a una nación. Un ejército con la bandera de Guatemala lo identifica como ejército de Guatemala, obviamente. La bandera que nos identifica como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, es su amor hacia nosotros. Mire qué precioso. Dios no es como los dioses inventados de las creencias romanas y griegas, de la mitología griega, unos dioses todos enojados solo de verlos en las caricaturas o en las fotos, en las imágenes que se inventan, el dios Zeus y el dios no sé qué, todos inmorales, furiosos, airados. Pero mire qué precioso es nuestro Dios. Su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí fue amor. Por eso Él nos dice que con amor eterno nos ha amado. Y es que de verdad, qué amor y qué misericordia la que el Señor tiene hacia nuestras vidas, hermano. ¿Cuánto nos ama? Y a pesar de lo que somos, porque no somos una blanca paloma, no somos moneditas de oro, como dice un dicho. Ay, hermano, tenemos nuestras esquinitas, tenemos cuánta cosa, esquinotas, creo yo, pero que Él nos ame, a pesar de todo, Él nos ama y nos sigue llamando y nos sigue atrayendo y nos ayuda y nos fortalece y nos sustenta. Qué amor el de Dios. Por eso, como dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ella le ama tanto que por eso le llama el deseado, el amado. Por eso se sienta, se refugia bajo la sombra del deseado, donde tiene un banquete continuo. Sigamos leyendo versículo 5. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Aleluya, mire qué estado. Que Él nos conceda amarle de tal manera que podamos decir: estoy enfermo de amor. Que nuestro corazón sea ensanchado para amarle más. Hay cánticos que dicen, por ejemplo, te amo más que a mi vida. Y uno lo puede cantar, te amo, pero no es cierto, hermano. Realmente nuestro amor es tan pobre, nuestro amor es tan flaco, nuestro amor es tan imperfecto, pero que deseemos amarle más. Que de verdad, hermano, podamos decirle: Señor, yo quiero amarte. Señor, quita esta dureza, quita esta frialdad, quita todo esto. Que un día realmente yo pueda amarte más que a mi propia vida. Mire cómo la gente en el mundo, por el amor de otro ser humano, está dispuesto a cualquier sacrificio. Usted mismo acuérdese cuando se enamoró. Ay, Dios. No había papá ni mamá que lo detuviera, no había cincho, no había nada. Ahí estaba usted dispuesto a sacrificarse por el amor de su vida. Por ti estoy dispuesto a morir. Pero hermano, y esos son amores pasajeros, amores humanos, por otro humano que tarde o temprano se va a morir, por otro humano que tal vez va a fallar. Pero Cristo no falla, pero Cristo es eterno, pero Él te ama con amor eterno. Él sí realmente dio su vida por ti. Qué amor el de Dios. Esta mujer llega a decir: estoy enferma de amor, sustentadme porque estoy enferma de amor.
cómo necesitamos que el amor a Cristo, por Cristo, sea perfeccionado. Y como ya lo hemos visto muchas veces, Jesús dijo que nuestro amor se va a mostrar a través de nuestra obediencia. Jesús dijo en San Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si le amáramos, ¿a cuánto estaríamos dispuestos a renunciar? Que tal vez nos gusta a nosotros, nos agrada a nosotros, pero sabemos que a Él no le agrada. Si le amáramos, hermano, ¿a cuántas cosas tendrías que renunciar? Si le amáramos, ¿cuántos pasos de obediencia deberíamos de dar? Si le amáramos, ¿cuántos pasos para acercarnos a Él deberíamos dar? Pero que Dios nos conceda realmente amarlo de tal manera. Estoy enferma de amor. ¿Será que a la luz de nuestra forma de vida, de nuestra forma de buscarle, podemos decir esto, estoy enferma de amor? Yo creo que no, nos hace falta mucho, pero que Dios nos conceda, hermano. Mira el versículo 6: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. El anhelo de la amada era estar pegadita a Él, cerquita de Él. Aquí se ve que ella deseaba estar abrazada, estar recostada en su pecho, ahí cercana a Él. Hermano, a eso nos llama Dios. Acércate más a Él, búscale más. Leamos en Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Hoy, hermana Carmen, Dios la guió para tener esta lectura. Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un llamado. Acércate a Dios, no importa la edad que tengas. Acércate a Dios. Él te está llamando a una comunión íntima, personal, real. Él te está llamando a que lo conozcas. Él te está llamando a que tengas esa relación única y real. Acercaos a Dios. ¿Y qué dice? ¿Y Él te va a desechar? No. Y Él se acercará a vosotros. Si quieres conocerle más, acércate. Él se va a acercar a ti. Él se va a revelar más a tu vida. Él te va a dar de sus deleites. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Es importante entender, hermano, lo que la palabra de Dios aquí dice: pecadores, limpiad las manos. Aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente de allá del mundo. Hermana, pero yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no me drogo. Pero si la iglesia del Señor entendiéramos que los malos pensamientos, la inmoralidad, el odio, el rencor, la mentira, el chisme, la hipocresía, la murmuración, la crítica, la codicia, los celos, los pleitos, las enemistades, la inmoralidad, si la iglesia entendiera que todo eso es pecado, de verdad nos afligiríamos, lloraríamos nuestros pecados. Por eso dice: pecadores, limpiad las manos. Deja de mentir, deja de hablar mal de las personas, deja de envidiar, deja de tener pleitos, deja las enemistades. Limpiad las manos, deja esos malos pensamientos, recházalos en el nombre de Jesús. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los que un día quieren, otro día no quieren, el día que sienten bonito: Señor, hoy sí te voy a buscar, Padre. De ahí lo mismo. Ustedes los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios nos está llamando, hermano, a acercarnos a Él, acercarnos de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra, en arrepentimiento, en humillación, en amor a Él, para poder hacer renuncias y para poder dar pasos de obediencia. Es con amor. Y no puedo terminar este mensaje sin que nos vayamos al Salmo 91.
Salmo muy conocido, salmo que hemos meditado muchas veces aquí y por eso hoy solo lo vamos a leer. Pero es el resumen de lo que hemos hablado. Cuando le amamos, nos refugiamos bajo la sombra del deseado, pero no es de refugiarnos un ratito y después salirnos un mes y otra vez no, un tiempo así, sino habitar refugiados en Él. Dice Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad que se une con lo que estamos hablando? Bajo la sombra del deseado me senté, en ese refugio deleitoso me senté. Leamos todos, versículo 2 en adelante. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quedémonos aquí. Por estos versículos es que mucha gente pone el Salmo 91 ahí en la orilla de su cama o en la mesita de su cama y lo toman como un amuleto contra los espíritus malvados. Pero hermano, esto no es un amuleto. Esta es la bendición para el que habita al abrigo del Altísimo, para el que mora bajo la sombra del Omnipotente del versículo 1, para el que le ama, para el que está cerquita de Él, allí, abrazado con Él, cerquita de Él, refugiado en su amor deleitoso. Sigamos leyendo, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Quedémonos ahí. A veces alguien puede decir, pero yo no he visto ningún ángel que me cuide. Y aquella vez que me caí, hermano, hay cosas que Dios permite en nuestras vidas. Estamos en el mundo, pues somos humanos. Pero como meditábamos ayer con mi papá, los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien y muchas cosas Dios nos va a permitir por muchas situaciones que Él sabe. Otras cosas nosotros por imprudentes, ¿verdad, hermanos? Pero miren, cuántas veces Dios nos ha librado y ni cuenta nos hemos dado. Otras sí nos damos cuenta de que por un poquitito y nos atropellan, por un poquitito y chocamos, por un poquitito y nos matamos, por un poquitito y me pasa algo terrible. ¿Quién nos ha guardado ahí? Dios. Dios envía a su ángel a guardarnos, sus ángeles. La Biblia habla de esto, hermano, de cuánto te ha guardado Dios. Todos aquí tenemos testimonio de cómo en algún momento lo vimos palpablemente. Y repito, otras veces ni lo hemos visto. Pero cada día, ¿hoy de cuánto nos guardó? Sí, hermano, si sin salir de la casa usted puede deshacerse en un instante, en una gradita, ¿cuánto puede pasar? ¿Cuánto nos ha guardado desde el vientre de nuestra madre? Sigamos leyendo versículo 13, que también habla acerca de las fuerzas demoníacas. Leamos: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí está hablando no de animales, está hablando de las huestes espirituales de maldad. En el Nuevo Testamento se explica un poco más, pero no me voy a detener a explicarlo, ya lo hemos visto, pero solo lo aclaro para los que no lo han oído. Ahora, del 14 al 16, las palabras de Dios: a ese que le ama, a ese que le desea,
a ese que se refugia en Él. Leamos versículo 14 juntos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bajo la sombra del deseado, bajo la sombra del omnipotente, morando allí, hay plenitud de bendición. Y eso lo haremos solo cuando Él sea nuestro amado, nuestro amado. Ahí es donde nos vamos a refugiar. Por eso el 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Por eso es que habita bajo la sombra del deseado, del omnipotente, del Altísimo. Puestos en pie, hermanos, este es el mensaje, espero que lo hayan comprendido y que Dios nos conceda ser como María, estar ahí a sus pies, alimentándose y deleitándose en su amado Salvador, en su presencia, en su palabra. Donde quiera que ande, hermano, ore, hable con Dios. Comience a cultivar esa relación con Dios. Este estudio de Cantares es para esto, para que usted de manera personal le conozca como parte de la iglesia, como parte de su amada, como parte de esa iglesia que tiene comunión real con Él, con el amado, con el deseado. ¿Cómo está nuestra vida en esta noche? ¿Estamos como Marta, afanados y turbados, con muchos quehaceres, alejándonos de nuestro deseado, de nuestro amado? Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por esta bendita palabra, dándote gracias porque a través de tu palabra podemos ver cuál es tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. No solo era salvarnos y perdonarnos, que ya es demasiado, sino que, Señor, tu voluntad es que podamos gozar y disfrutar de esa plenitud de vida contigo, es que podamos tener ese refugio eterno, que podamos gozarnos y deleitarnos bajo la sombra del deseado, que podamos refugiarnos en ese refugio deleitoso, Señor, y que podamos tomar plenitud de gracia, plenitud de esas riquezas espirituales, esos banquetes espirituales. Tú quieres dar satisfacción para el alma, tú quieres llenar la vida, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Te pido, Padre, que en esta noche tú vengas a obrar en nuestras vidas. Ven a crear deseos, ven a crear anhelos, que realmente tú seas el deseado de nuestra alma, Señora. Pero que ese deseo se pueda ver en nuestra forma de buscarte, en nuestra forma, Señora, de presentarnos delante de tu presencia. Que podamos, Señor, buscarte, que podamos acercarnos a ti, Señora. Que no estemos turbados y afanados con tantas cosas de esta vida, Señora. Que como María podamos sentarnos bajo la sombra del deseado, del amado. Que podamos vivir bajo la sombra del omnipotente, Señor. Que podamos vivir bajo la sombra del deseado. Que tu fruto sea dulce a nuestro paladar. Venga a fortalecer ese corazón entristecido. Venga a fortalecer ese corazón angustiado, Señora. Venga a obrar en ese corazón cargado de afanes, de preocupaciones, Señora.